Bueno, muchas gracias. Muy buenos días. En principio, lo que tengo son palabras de agradecimiento. Agradecer al Partido de la Costa, a Juan, a Mónica, Beatriz, especialmente a Dani, a Daniela y a Noelia, por hacerme partícipe de esta hermosa conmemoración de los 10 años del Instituto. Es cierto que acá veo algunos de los que estuvieron en esas emboscadas que me hicieron, en las que me llevaban algunos bares, reuniones, etcétera, donde me persuadían, Oporto me había mandado y me dijo: mira, quieren armar un instituto en la costa, fíjate. Me presentaron los estudios de viabilidad fáctica, me fueron persuadiendo de la oportunidad, de la necesidad de poner en marcha un instituto de formación docente con profesorado con distintos profesorados de formación para el nivel secundario, que constituía, como bien explicó Mónica, una gran necesidad en función de, en ese momento, la reciente definición de la obligatoriedad de la escuela secundaria, porque todo parece que ocurrió hace mucho, pero en realidad no fue hace tanto. Ahí, cuando veía las imágenes de ese día, del día de la inauguración, me atropellaban un poco todos los recuerdos de los distintos encuentros, reuniones que motivaron y que dieron cuerpo finalmente a la resolución de creación. Así que es emotivo y especial poder venir a celebrar con ustedes estos 10 años, habiendo sido, aunque sea una parte pequeñita de ese proceso de gestación. Así que gracias, muchas gracias a todas y todos ustedes. Yo pensé esta presentación, que me resisto un poco al PowerPoint, pero tengo ya una firme convicción de que es preferible hacer presentaciones con PowerPoint. Ya hice incluso un testeo con mis propios estudiantes y por abrumadora mayoría me han dicho que sí prefieren el PowerPoint. Yo estaba convencida que les encantaban mis clases con tiza, que yo salgo toda llena de tiza del pelo a los pies y que eso tenía como una mística, un encanto. No, de ninguna manera. Me partieron el alma, pero bueno, tuve que aceptar que el PowerPoint tenía su utilidad. No era una resistencia tecnológica, era que me parecía que desconcentraba la palabra. Y saben ustedes que mi esposo es profesor de oratoria, con lo cual recibo consejos persistentemente que no solicito, debo decir, pero él se toma la atribución de dármelos igual. Y entre esos consejos está la importancia también del soporte visual de lo que uno va diciendo. Pues muchos otros, a que no les doy bolilla, sobre palabras que uso que según él invento. Pero ahora les voy a decir algunas de ellas. Yo no sé si se ve muy bien o si es necesario bajar alguna luz o algo. ¿Se ve bien o más o menos? Diluido, ¿no? ¿Se puede? Total, yo no necesito mucha luz. ¿Ahí está mejor? Genial. Bueno, si ya pasamos, yo lo primero que quiero plantear, pasemos nomás, es la siguiente cuestión. Para poder pensar la educación superior, en realidad para poder pensar la educación de nuestro país, la primera cuestión fundamental es inscribirla en el contexto. Muchas veces, y ustedes lo conocen esto muy bien, en el ámbito docente existe una especie de resistencia a ciertos macrocontextos, porque uno dice: ¿y qué esto que tiene que ver con lo que yo hago en el aula? Hay dos tensiones ahí. Una tiene que ver con si me sirve para lo operativo concreto que tengo que hacer. Y entonces, cuando aparece un análisis más macrohistórico, más contextual, no logran ver la relación. Y la otra cuestión es que perciben que este tipo de análisis introduce una dimensión política. Y ustedes saben lo refractarios que son los docentes y las docentes a lo que
sospechan puede estar por detrás de un análisis que conlleve política a la educación. Entonces aquí hay dos cuestiones que decir. Cuando Freire plantea la necesidad de la concientización, cuando habla del pensamiento crítico, que es algo que en boca de los educadores y las educadoras permanentemente aparece como un objetivo y un deseo de la educación, de lo que habla es de esto, de poder trazar esos silvanes, esos nexos de sentido, esa inteligibilidad que une, que vincula mi tarea en el aula con todos estos otros elementos que tienen que ver con los contextos, las políticas públicas, las disputas a nivel regional. ¿De qué manera? Si yo puedo comprender la relación, la vinculación entre estos elementos, estoy realmente desarrollando un pensamiento crítico. Y con respecto a la cuestión política, hay que tener en claro que la educación necesariamente supone un posicionamiento político permanentemente, que no significa introducir elementos partidarios en las discusiones, sino que supone introducir decisiones, comprender que yo puedo enseñar la conquista del desierto, ¿sí?, la campaña al desierto, como la campaña Roca, o explicarla en términos de lo que significó introduciendo las visiones de que no había desierto, de que había pueblos y que esto supuso un arrasamiento sobre otras culturas, supone una decisión política. Yo elijo con qué bibliografía, puedo elegir contar las distintas versiones, puedo mostrar los fundamentos de unas y otras. Cada una de esas decisiones, los énfasis y el propio posicionamiento del docente frente a los hechos, porque la realidad no dicta la forma de ser pensada, ¿sí?, no viene con nota a pie de página. Nosotros construimos las interpretaciones, y aún en las disciplinas que, digamos, se nos posicionan como un poquito menos susceptibles de estas variantes, también hay distintas maneras de pensar. Digo aquí porque veo que hay muchos de matemática, me lo dijeron ellos, no es que yo lo supiera, no tengo dotes de adivinación. Y que uno puede decir, no, también suponen controversias. Entonces, en ese sentido, tenemos que pensar que nuestra tarea docente siempre supone elegir, siempre supone tomar una definición. Lo importante es que esas definiciones no sean por naturalización de lo dado. Entonces, donde lo que nosotros enseñamos es lo que no está cuestionado, solo que no está cuestionado porque ya se instaló como el discurso oficial, como la versión legitimada. Que se haya instalado por proceso como la versión legitimada no quiere decir que no pueda ser cuestionada o interpelada, que no haya otras. Entonces nosotros vivimos como político aquello que de alguna manera discute la versión, digamos, que tiene mayor peso en la versión hegemónica, podríamos decir. Entonces, es importante que la decisión que nosotros tomemos tenga que ver con un proceso consciente, con un proceso analítico, con un proceso reflexivo, que no nos lleve la marea de lo que es hegemónico, de lo que es dominante en el campo de conocimiento en el que nosotros nos movemos, sin que nosotros hayamos tenido una intervención crítica en la decisión sobre lo que vamos a enseñar. Todo esto y todavía no arranqué, pero era, bueno, una introducción. La primera cuestión entonces es que podamos pensar la educación superior y el proyecto educativo con relación a un proyecto de país. Esto sí es una afirmación contundente. No es posible pensar proyecto educativo por fuera del proyecto de país. Tan simple como esto. Si en un proyecto dominantemente agroexportador, que no piense que el motor del desarrollo es, junto con el agro, la industria, evidentemente hay determinadas formaciones que serán irrelevantes. E incluso habrá segmentos sociales que tendrán menos destino. Y se pensará también, por ejemplo, que la educación técnica no es significativa. Por eso, fíjense ustedes que en el año 2000,
En el año 2005 se sacó la ley de ETP, la ley de educación técnica, antes de la ley de educación nacional. ¿Por qué? Porque era una urgencia, porque se pensaba intentar modificar la matriz productiva apoyándose en el desarrollo industrial, apoyándose en la creación de valor agregado. Entonces, fíjense ustedes cómo el impulso sobre determinadas áreas de la educación, el financiamiento de esas áreas, el equipamiento de esas áreas estuvo relacionado con el proyecto de desarrollo de país. Esto simplemente es un ejemplo para mostrar que hay relaciones constantes entre proyecto de país y proyecto educativo. No son cosas divorciadas, tampoco son relaciones de encastre perfecto, no son relaciones aditivas, no son de que encajan como las piezas de un rompecabezas. Hay tensiones, hay contradicciones, pero hay una direccionalidad que nosotros tenemos que poder comprender. Pero además el proyecto de país también se inscribe en un proyecto regional y en un proyecto global al cual recién Juan con precisión hacía alusión. Nosotros a nivel regional también estamos en un momento de tensión. Cuando uno dice ¿en qué contexto estamos hoy? ¿Cómo pensar la educación en este contexto? Y la verdad que es complejo pensarlo, porque posiblemente estemos ante un escenario de cambio político-gubernamental, posiblemente, y esto supone un cambio de orientación en las políticas educativas. ¿Por qué? Porque se modifica el proyecto de país. Entonces, nosotros tenemos que poder leer y comprender estas cuestiones. Pero a su vez, el proyecto de país se inscribe en un proyecto regional. Una región que está sometida a fuertes tensiones y disputas. Durante mucho tiempo, en nuestro continente, la construcción, y digo intencionalmente uso la palabra, la construcción de América Latina como unidad económica, política, cultural posible, y digo construcción porque es un esfuerzo construirla. Hoy se mencionó mucho a Freire. En la época de Freire había mucha producción sobre América Latina. Era el momento de la teoría de la dependencia, era el momento de la teología de la liberación, del tercermundismo, era el momento de la Guerra Fría. Freire fue un pensador del siglo XX, un intelectual del siglo XX. Tal vez una de las preguntas interesantes que nosotros podríamos hacernos, y ya la dejo planteada, la tiro así, para que se las tiro a ustedes, digamos, como desafío, es ¿cómo pensar un Freire del siglo XXI? ¿Cómo reescribir un Freire del siglo XXI? ¿Qué nos diría un Freire del siglo XXI teniendo en cuenta estas características? Entonces, ¿cómo pensamos la región? ¿Cómo pensamos América Latina? Hoy sometida a grandes disputas. Disputas, por un lado, entre lo que ha sido el capitalismo norteamericano y, por el otro lado, lo que aparece como una amenaza para ese capitalismo, que es la amenaza de China. Esto ustedes lo ven, lo saben, lo conocen perfectamente. Nuestra región es parte de las disputas del capitalismo global, puesto nuestra región tiene grandes recursos y hay una enorme voracidad sobre la posibilidad de obtener fuertes rentabilidades, digamos, iba a decir saqueando. Bueno, quería hacer un poco, iba a buscar una expresión un poco menos brutal. No la encuentro. Evidentemente, intentando ejercer dominio sobre nuestra región. Y en ese contexto de la disputa entre China y Estados Unidos está la posibilidad de pensar si nuestro país tiene un destino por fuera de la inserción regional. Si nuestro país tiene un destino, tiene un futuro pensado por fuera de América Latina. ¿Y cómo pensar la integración regional? El otro día en el debate hubo quienes plantearon que claramente la integración regional les importaba un bledo, ¿no? Que no les importaba nada. Y otros que decían, no, el camino es por ahí. Bueno, esta es una de las cuestiones importantes cuando pensamos proyecto educativo, proyecto de país y proyecto regional. Argentina, la tenemos que pensar, que siempre le ha costado tanto por su tradición, por su matriz europeizante, tanto le ha costado pensarse con sus otros países hermanos. Entonces, ¿tenemos un destino por fuera de esto? ¿Qué pasa en el marco del capitalismo global? Y ahí vamos a lo educativo. La educación constituye uno de los rubros más onerosos, más rentables del capitalismo global. Se venden plataformas, se venden recursos educativos,
se venden, se administran plataformas. Es decir, es un rubro, se venden evaluaciones. ¿Sí? El Financial Times es el mismo dueño, ¿sí?, de la Fundación Pearson, que es la que vende a la OCDE la prueba PISA. Se pagan, es plata. La educación también es rentable. Pero hay que tratar de entender que además de la rentabilidad del costado educativo, está el aspecto más importante y también fue mencionado en esta mesa. La disputa en el marco del capitalismo global y sobre todo de la avanzada, ahora sí voy a usar palabras bien fuertes, recolonizadora, que está llevando adelante el proyecto americano, tiene que ver fundamentalmente, no solo el corazón es la cuestión económica, pero la construcción de legitimidad, la construcción de adhesión, la construcción de sustentabilidad a largo plazo tiene que ver con algo mucho más profundo, tiene que ver con la conquista cultural. Lo han dicho explícitamente, se trata de una disputa profunda en términos culturales. Lo que se está discutiendo es la disputa, que hoy en términos más modernos en la academia llaman por las subjetividades, o sea, por lo que somos, por lo que pensamos, por lo que sentimos, por lo que queremos. Eso no lo hace solo la escuela, también los medios de comunicación, la vida cotidiana, pero la escuela tiene un papel central. Entonces, lo que está en discusión, Juan lo dijo también Mónica, es un proyecto civilizatorio. Eso está en el centro de las disputas y el papel de la cultura y de la educación es fundamental, y por eso las y los docentes, y el nivel superior en particular, que somos formadores de formadores, tenemos que tener esta comprensión de que nuestra biografía personal se inscribe en la historia, y en una historia tramada, entrelazada por estas tensiones y estas disputas. En este mundo vivimos, en esta sociedad, y con estas fuerzas que traman nuestra vida. En este contexto, yo el segundo punto que puse fueron los discursos de los organismos internacionales. A mí me ha tocado participar, yo nunca me lo había imaginado que era así. Yo siempre fui contraria a todas las teorías conspirativas, entonces creía que cuando decían que los organismos internacionales que bajaban línea, etcétera, etcétera, y sobre todo intentaban convertirse en agentes pedagógicos, organismos financieros, ¿sí?, bancos convertidos en agentes pedagógicos, revestidos de cierta autoridad, que uno no sabe de dónde sale, y que te indican cuestiones a seguir, lineamientos de política educativa. Yo creí que no era para tanto. Y resulta que me toca, esto se los cuento un poco porque tiene que ver exactamente con la formación docente. En un momento la UNESCO, hacia el año 2014-2015, genera, en realidad se genera en 2008, un task force, que quiere decir grupo de trabajo, grupo de tareas, es muy lindo el nombre en la traducción, de formación docente en el marco de lo que se llamaba la ETP, que era la educación para todos, que era un gran proyecto que venía desde el año 90 de la mano de la UNESCO. Me toca ir entonces a mí como representante argentina de formación docente cuando era directora del Infod. Y entonces llego a la reunión y me encuentro con el siguiente panorama. Tengo un poco en esto, después paso más rápido y lo demás, pero les prometo que no va a ser tan largo. Pero esto es muy interesante porque es una vivencia que muestra parte de este escenario de disputas. Llego a París, muy lindo, al Instituto de Investigación de la UNESCO, y me encuentro que cuando me voy a sentar, me dicen que yo me tengo que sentar con Europa. ¿Por qué? No con América Latina. Bueno, los demás países latinoamericanos se van a un flor de lío, y ahí descubrí una segunda cosa, que era el papel de liderazgo que tenía Argentina con relación a los otros países latinoamericanos. Lo importante que era que estuviese conformando un bloque con los demás países latinoamericanos. Bueno, finalmente logramos sentarme con los países latinoamericanos. Comienza la reunión, UNESCO, organismo intergubernamental, y descubro que, no era un descubrimiento, no lo plantean abiertamente, quien iba a coordinar la reunión era un norteamericano referente del Banco Mundial. La reunión la iba a coordinar directamente el Banco Mundial, que es peor que el Fondo Monetario, les digo, porque te bajan más línea todavía.
A mí se me suspendieron las funciones militares, se pueden imaginar. ¿Qué es esto? Los demás nadie reaccionaba, me parecía lo más normal. Y ahí descubro la segunda cuestión: todos los que estaban sentados en nombre de los demás países no eran personas con una capacidad de análisis político, eran técnicos, perfiles más tecnocráticos, y además cobraban. Por supuesto, todos cobraban. Yo me había negado a cobrar. Todavía un poco me arrepiento, mentira, no me arrepiento, porque pagaban muy bien en dólares. Y yo dije, no, yo no voy a cobrar, porque a mí, ustedes no son mis jefes. Mi jefe es mi país. Yo no voy a venir en nombre a reportar ante esta gente. No había, el único idioma que no tenía traductor era el español. Único. Y lo que te bajaban eran un instrumento de construcción de rankings de los países que tenían mejores políticas de formación docente. Según ellos, todo eso era, en lenguaje de organismo internacional, evidencias. Ellos usan la palabra, lo van a ver en las notas de La Nación muchas veces, los expertos que hablan de las evidencias. Las evidencias o el consenso internacional, que uno no sabe nunca entre quiénes fue, o los especialistas dicen y uno no sabe quiénes son los especialistas, pero se da es una forma de construcción discursiva para dar legitimidad. Y los científicos, ¿quiénes? Acá era, la evidencia internacional dice que hay que hacer estas cosas, ¿sí? Era el documento de una multinacional que explicaba qué había que hacer, y entre ellas eran las siguientes. Les digo 2 o 3 para que ustedes se den una idea. Si tenías fuertes mecanismos selectivos de ingreso, 100 puntos. Si tenías ingreso directo, ¿sí?, y respeto al derecho a la educación, 0. Yo cuando iba mirando los ítems, quedábamos últimos. Entonces yo levanto la mano y le digo que me disculpe, pero que yo creí que veníamos a discutir el instrumento. Que esos no eran evidencias, que esos eran políticas. Y que las políticas tienen que ver con los posicionamientos. Que nosotros defendíamos el derecho a la educación, pero no porque ellos supusieran que la evidencia demuestra que lo selectivo es mejor, nosotros íbamos a adherir a eso y vamos a quedar últimos. Bueno, en conclusión, el muchacho del Banco Mundial no quería ya que yo hable más. Y al coordinador general de la ONU, que era un africano, a los 15 minutos ya lo tenía prácticamente a UPA. Venía, no sabía ya qué hacer. Lo que yo quería contarles con esta anécdota es que evidentemente en esos organismos que aparecen como científicos, como neutrales, como insospechados, como fuentes de rigor, se cuecen habas, hay internas y hay direccionamientos de políticas muchas veces afines. Fíjense que ese mismo año, el año anterior, el Banco Mundial, yo después me puse a indagar, había creado una línea de financiamiento para determinados emprendimientos educativos privados. Entonces, la concientización de Freire, el pensamiento crítico, es también poder unir estos cables, poder entender cómo opera y sobre qué lógicas funcionan determinados organismos internacionales, intentando de alguna manera condicionar la política educativa hacia los fines, en este caso de las corporaciones educativas, de las cuales el Banco Mundial es agente y operador. Entonces hay que poder comprender esas cuestiones y también hay que saber que hay que dar discusión en esos espacios. Con mucha paciencia y tenacidad hay que dar debate, pero para eso hay que tener ese posicionamiento crítico capaz de dar ese debate. Porque si uno se retira, también lo que ocurre es que esas posiciones ganan cada vez más expansión y mayor legitimidad. Bueno, entonces la otra cuestión es que tenemos el discurso y las prescripciones de los organismos internacionales incidiendo en favor de los proyectos de recolonización económica y pedagógica unidos, ¿sí?, a la avanzada de las grandes corporaciones educativas que encuentran en esto un negocio, pero que al mismo tiempo construyen los fundamentos ideológicos, pedagógicos que le dan sustentabilidad. Y en ese sentido,
es clave la incidencia que tienen ciertas agencias privadas, ciertas agencias que han ido cobrando mucho peso y que es lo que los sindicatos vienen denunciando como mercantilización de la educación, ¿sí? Y vamos a ir viendo algunas de estas cuestiones. Por eso yo lo que quiero detenerme un momento con ustedes es a analizar ya no el corazón económico de los negocios educativos, sino las orientaciones pedagógicas, las orientaciones culturales que estos años han ingresado, no solo a través de la escuela, sino también a través de los medios de comunicación y de orientaciones de la vida cotidiana, en las cabecitas y los corazones de nuestros compatriotas, de nuestras compatriotas, ¿sí? Que ingresan en la escuela a veces de una manera bastante acrítica y que han sido, y esto lo digo con mucho orgullo, los institutos superiores, los ámbitos quizás más resistentes, más refractarios y más críticos a la embestida y la avanzada de estas orientaciones pedagógicas que podríamos llamar neoliberales. Si podemos pasar, por favor. Voy a dejar esto un minuto, voy a pasar una y voy a volver sobre esto. Esto lo podemos analizar, lo pueden, ustedes no me voy a detener porque ustedes lo conocen muy bien. Que son, hay un video muy lindo, que yo ahí les dejo el link, de Flavia Terigi, donde explica los sentidos de la inclusión. ¿Por qué pongo esto? Para tensar con lo anterior. Nosotros, digamos, mi posicionamiento es el de un proyecto educativo que tiene como centro la inclusión, entendiendo que la inclusión solo se concreta cuando se concibe como inclusión en el aprendizaje. Quiero poner particular énfasis en eso. Y supone que todos, todas, tengan diversas oportunidades de apropiarse de los saberes esenciales que la escuela es responsable de enseñar. Significa, aquí sí, retomo también lo que estaba planteando Mónica, significa que nuestra tarea, nuestro trabajo, que es enseñar, debe ser una enseñanza en la diversidad que ponga a disposición, reconociendo las múltiples formas de aprender y los contextos de saberes previos de nuestros estudiantes, de nuestras estudiantes, múltiples dispositivos, múltiples estrategias didácticas, ¿sí? Múltiples estrategias de enseñanza para que todos puedan, todas aprender. Esto es lo más difícil y esta tarea está pendiente todavía de ser trabajada con mayor profundidad en nuestras instituciones formadoras. Muchas veces solo transmitimos contenidos, pero no estamos trabajando profundamente en la relación entre los contenidos y, ¿sí?, las formas de transmitir, de enseñar esos contenidos, entendiendo que enseñanza y aprendizaje son dos procesos distintos. ¿No es cierto? Entonces, atendiendo a las múltiples dimensiones de la inclusión, generalmente los que bastardean la inclusión se quedan con la primera, que todos asistan. Los quieren meter en la escuela, facilismo, les regalan, clientelismo pedagógico, pedagogía de la condescendencia, pedagogías complacientes para que estén. No, eso es una estafa, eso no alcanza. Por supuesto que el primer paso es que estén, y estos años de crisis hemos tenido pérdida de matrícula, incluso en niveles obligatorios. Que estén es el primer paso, por supuesto, pero después necesitamos otras condiciones: formación compartida, que se comprenda y respete la cultura de todos, que no se segmenten o restrinjan o inhabiliten recorridos posteriores, que el Estado esté presente para despejar cualquier barrera que aparezca con relación a la inclusión. La inclusión es un concepto mucho más complejo que el solo estar, mucho más. Y tiene que ver con la enseñanza, y tiene que ver con los aprendizajes, y vamos a pasar. Ahora sí pasemos, y quiero plantear algunos de estos temas. Estos son los grandes debates estructurales, los de fondo que hemos tenido estos años y que definen proyectos educativos en disputa. Yo les dejo después el power. Uno ya lo planteó Juan: la educación como derecho o la educación como mercancía y bien transable. Pero acá tenemos un problema, que es
la malversación discursiva, lo llamo yo, que es decir que vas por una cosa, pero las acciones van en sentido contrario. Digo que voy por el derecho a la educación, que entiendo la educación como bien público, como patrimonio de la humanidad, como construcción colectiva del que todos tienen derecho a apropiarse, pero las acciones de desfinanciamiento, elimino la paritaria, saco financiamiento a las escuelas, cierro cursos de formación gratuita. Entonces, digo, las cosas que hago no parecen abonar eso, van a contramano. Pero yo sigo sosteniendo que sí. Entonces aquí hay que estar muy atentos en la construcción y en el análisis de los proyectos educativos de que efectivamente las acciones, no en un 100% porque siempre hay un nivel de tensión, de contradicción, de proceso, pero al menos que las orientaciones centrales vayan en favor de esto. Aquí tenemos una primera disputa. La segunda, el Estado. Si el Estado es el responsable principal e indelegable o la educación tiene que estar en manos del mercado. El ministro de Educación de nuestra provincia dijo en un video que el Estado había fracasado y que era necesario delegar esta tarea en otras organizaciones, porque llamó, con un eufemismo, sociedad civil. En realidad eran fundaciones, ONGs, empresas privadas, universidades privadas, bancos, ¿sí?, que dan formación. Entonces aquí hay una disputa entre si el Estado es el responsable de financiar y sostenerlo o no. Hace una parte y después el que pueda. La tercera es el federalismo, que no lo voy a tomar ahora. La cuarta, porque ha habido un enorme astillamiento de la construcción federal, es el presupuesto educativo. El presupuesto educativo tiene una relación inversamente proporcional al crecimiento de la deuda. Cada vez que uno tiene en un presupuesto más peso de intereses de deuda que pagar, queda menos para lo demás. Y les digo, ahí hay tres áreas que tienen siempre todos los números para serlas afectadas: salud, educación y seguridad social. Habitualmente son las que se recortan. Entonces aquí hay una gran discusión con relación a los procesos de endeudamiento que después pesan sobre los presupuestos. No es gratuito. Después esto pesa sobre los derechos, porque son menos hospitales, son menos cargos docentes, son menos libros, son menos capacitaciones. ¿Sí? Entonces aquí hay una discusión muy fuerte que se ha dado con relación a esto estos años. Luego el tema de la escuela pública. La escuela pública, hubo un descubrimiento estos años tremendo. Esto es una gran diferencia con las políticas de los 90. En estos años la escuela pública ha sido objeto de tercerización. ¿Qué quiere decir eso? Que el Estado lo pagaba, pero comprándole a empresas, a bancos, capacitaciones que le llegaban a la escuela pública. Con lo cual mataba dos pájaros de un tiro. Uno, hacía el negocio. Dos, se garantizaba el lineamiento ideológico, pedagógico, la orientación pedagógica buscada. Y las dos últimas que quiero marcar son el trabajo. La idea de una gran disputa de estos años es sobre el trabajo. Si el trabajo, ¿sí?, es un costo que hay que bajar, de ahí la necesidad de impulsar leyes de abaratamiento del costo laboral, entendido como costo, ¿sí?, la eliminación de la paritaria como espacio de discusión no solo del salario, sino de todas las condiciones de trabajo y de condiciones también de enseñanza, o si el trabajo, ¿sí?, es un derecho y algo que dignifica la condición humana. La otra cuestión es el conocimiento. ¿Qué conocimientos? ¿Qué saberes? Aquí también ha habido una enorme disputa sobre qué saberes y sobre eso nos vamos a meter ahora. Y la otra, la evaluación, que es un gran problema, porque toda vez que se imponen modelos de evaluación estandarizada, que son resistidos en gran medida por los trabajadores y las trabajadoras de la educación, a los que muchas veces les cuesta también reconocer su costado de trabajadores y trabajadoras, ¿sí? Muchas veces lo que ocurre es que estas evaluaciones que, la verdad, que no sacan un buen registro del proceso, que son distorsivas, que efectivamente se usan muchas veces como un instrumento para tener
elementos desde los cuales deslegitimar. Es decir, ¿vieron? No se quieren evaluar, ¿vieron? Les da mal, ¿vieron? No saben nada, ¿vieron? Es un desastre. Si bien hay una intencionalidad política de deslegitimación, también es cierto que la evaluación es absolutamente imprescindible y necesaria. Entonces, acá estamos en una situación muy dilemática. ¿Por qué? Porque después de los procesos de evaluaciones resistidas se genera un posicionamiento muy crítico sobre todas las formas de evaluación. Y nosotros esto lo tenemos que superar rápidamente, ¿sí? Que haya evaluaciones distorsivas y malintencionadas no significa que toda la evaluación no sea mala. Ningún sistema educativo puede funcionar sin buenos instrumentos de evaluación. Lo que pasa es que siempre nos ha pasado esto. Tenemos que seguir diseñando buenos instrumentos participativos, buenos instrumentos de evaluación, que no sirvan para castigar, que no sean punitivos, sino que efectivamente podamos confiar en que están diseñados para mejorar los sistemas. Todos te dicen que son para mejorar los sistemas, pero uno ya se ha puesto un poquito más, más agudo en estas cuestiones. Entonces, ojo con esto, no tiremos al niño junto con el agua. Un dicho muy moderno para los jóvenes, que seguramente no lo conocían, ¿sí? ¿No? No tiremos toda la evaluación solo porque haya instrumentos malos. Muy bien, vamos a pasar un poquito esto. Pasemos la siguiente. Quiero pararme un minuto en Jorge Huergo, en el querido Jorge Huergo, que fue director de Educación Superior, los jóvenes y las jóvenes que no lo conocen, de la provincia de Buenos Aires. ¿Y por qué quiero esto? Plantearme aquí. Porque buena parte de las concepciones educativas que han ingresado, y ahora las vamos a analizar, acríticamente en la escuela, tienen que ver con que hicieron sentido, conectaron con matrices muy profundas que nosotros también llevamos puestas. Nosotros tenemos resabios de concepciones jerarquizantes, meritocráticas, un poco racistas. No siempre honramos, deberíamos convertir en contenido de enseñanza, no estoy en esta cruzada, al propio himno. Ver en trono a la noble igualdad. La igualdad es un valor importante, es fundacional de nuestro país. Si las docentes y los docentes no creemos en la igualdad, no, deja que ese pobre, ya no. De la familia que viene, está bien, ¿qué crees? Cuando uno acepta y naturaliza esos discursos que están en la sala de docentes, no está honrando la igualdad, canta la igualdad, pero no la honra. Entonces, aquí estamos en algo que tiene que ver con esas matrices silenciosas, mudas, que Jorge dice en un libro precioso que está en las redes, se los recomiendo, que se llama La educación y la vida, que habitan en nuestros cuerpos, las cosas que en la distribución del espacio, en cómo nos movemos, en nuestros discursos y en nuestras prácticas, en nuestras representaciones, que son nuestros contenidos mentales, nuestras ideas, en nuestros discursos y en nuestras prácticas. Habitan matrices, habitan memorias, habitan posicionamientos que todavía no hemos podido conjurar, ¿sí? Que son contradictorios con lo que nosotros decimos creer. Nosotros, si nos dejan a nosotros, todos somos Freire. Cuando arrancamos, no todos, algunos tendrán otros referentes, pero ¿sí? Pero luego nuestra práctica pedagógica no necesariamente es esa, es distinta. Bueno, Jorge nos invita a desmontar eso, a revisar eso, a revisarlo colectivamente. Por eso es fundamental, por eso era fundamental, el trabajo de los espacios de formación colectiva e institucional. Por eso eran importantes los postítulos que se han cerrado, que muchos docentes de aquí los han hecho. Por eso era importante las jornadas institucionales en serio, discutiendo seriamente estas cuestiones, no banalidades, sino cuestiones en serio, centrales de la formación. Porque este trabajo no es un trabajo terapéutico, no es que yo llego a mi casa o voy a la psicóloga, vayan igual.
y entonces puedo desmontar todos los prejuicios, las matrices y las contradicciones que llevo puestas. No, pues este es un trabajo pedagógico, político, pedagógico, colectivo. Lo tengo que poder discutir con cómo enseñamos en nuestra institución, cómo organizamos el tiempo, cómo son las clases, qué tipo de contenidos, qué es lo que está faltando, dónde hay superposición, dónde hay vacancia, qué experiencias formativas, además de estas que hacemos tramitar, qué experiencias culturales. Esas preguntas las tenemos que hacer entre todos. No para flagelarse, para hacer las cosas mejor. Pasemos. Y aquí entramos en el nudo de la cuestión. En el corazón de la cuestión. ¿Qué perspectivas pedagógicas y culturales han ido ganando peso en estos años? ¿Qué vamos a hacer con esto? ¿Qué hemos venido haciendo y qué vamos a seguir haciendo con estas orientaciones? ¿Tiramos toda la basura? ¿Hay algo que sirve? ¿Cómo lo problematizamos? Lo que tenemos que hacer es problematizar. Yo arranqué un día, me estaba duchando y se me ocurrieron 5, después ya eran 10. Cuando llegué a la computadora eran 17 que se me habían ocurrido, de algunas cuestiones de estas. La primera es la siguiente: inclusión y calidad. ¿Cómo seguir pensando esta relación? Que ha sido problemática y lo sigue siendo. ¿Qué pensamos por inclusión? Lo dijimos. ¿Qué pensamos por calidad? No, algo bastante más complejo, mucho más complejo, que la versión simplificada y banal de creer que calidad es el resultado medible de una prueba estandarizada de evaluación. Si nosotros creemos que calidad es igual resultado de aprendizaje de una prueba estandarizada, tenemos una visión muy chiquitita, muy restringida y muy distorsionada de lo que es la calidad. La calidad incluye infraestructura, recursos, salarios, condiciones de trabajo, contenidos de la enseñanza, todo lo que hace a las posibilidades de que todos y todas aprendan. Porque la verdad es que si tenemos 5 que salen brillantes y todo el resto queda fuera, ¿ese país puede jactarse de tener una educación de calidad? Yo creo que no. Pero aquí hay un posicionamiento ético y político-pedagógico. Uno asume que el conocimiento es para todos y que es un derecho, y que por lo tanto está convencida en mi caso, de que esto es así, y que si esto no es así, todavía estamos lejos de la meta. Estamos lejos. Segundo punto, este ha sido como el furor, ¿no? Desde la publicidad de Chevrolet en adelante, no tengo ninguna intención de hacerle campaña, meritocracia ha pasado a ser el hit. Pero hoy aquí nosotros reconocimos abanderados y abanderadas. Entonces es importante pensar que meritocracia no es lo mismo que mérito y esfuerzo. Entonces aquí todo necesita ser problematizado. Yo digo, hay que separar la paja del trigo. La escuela valora el mérito, valora el esfuerzo. El problema es cuando uno cree que los resultados dependen solo de las voluntades individuales. La meritocracia lo que hace como distorsión es poner debajo de la alfombra las desigualdades y es pensar que solo con el esfuerzo individual, ¿sí? Y uno mira las condiciones, nosotros como docentes miramos nuestras condiciones de nuestros estudiantes, de nuestros compañeros, el que tiene que tomar 3 colectivos, el que viene sin comer, el que tuvo una situación familiar terrible de pequeño, el que no lo alientan para que estudie, la que está casada y tiene chicos y tiene que llegar, el que tiene 2 o 3 trabajos. Entonces, no hace más mérito que muchos. ¿Cómo podemos medir el esfuerzo de un sujeto? Entonces, si nosotros metimos debajo de la alfombra la desigualdad y solamente miramos con el meritocratómetro quién por su propia voluntad hizo más, no, vamos a equivocarnos, vamos a ser injustos, no vamos a ser buenos docentes. Si nosotros creemos que la neurociencia resuelve todos los problemas educativos, y fue un furor, se puso de moda, ya que estuviera Manes en lugar mío estaría estallado, ¿sí?
no porque nos sirva la neurociencia. Las neurociencias son un conjunto de disciplinas que abordan las bases neurales de los procesos cognitivos, son importantísimas. El tema es que son también saberes experimentales y además que no resuelven el problema educativo en su complejidad. Los educadores tenemos esa especie de afición a alargarnos de cabeza a cualquier orientación nueva que parezca resolver todo. Pero tenemos un gran problema, que es que la educación es un asunto complejo. No lo resolvemos con una receta. No lo resolvemos conociendo solamente las características cerebrales de los sujetos, porque la enseñanza no es solo una cuestión de cerebros. Es una cuestión muchísimo más compleja. Lo que ocurre en un aula tiene que ver con una enorme cantidad de dimensiones. Nosotros tenemos que empezar a saber, a hacernos cargo, digamos, de que esto es así y que no vamos a tener respuestas así mecánicas, sencillas. La neurociencia aporta mucho porque nos ayuda a conocer cómo es la concentración, la memoria, la atención, pero no nos va a resolver todos los problemas de la enseñanza. No es solamente... Algunos se tiran de cabeza también porque hay un artículo muy lindo de Patricia Sadowski que se llama Los atajos de la neurociencia. Los atajos, llama ella, porque a mucha gente le hace buen sentido este discurso porque ayuda a responsabilizar, en el caso de la meritocracia, en los valores morales de los alumnos, cuánto se esforzaron, o en las características biológicas de los alumnos, una especie de neodarwinismo, cuánto tienen desarrolladas determinadas cuestiones cerebrales. Entonces el problema no está nunca en la enseñanza, el problema siempre está en las características del alumno, sean biológicas o morales, el problema siempre está del otro lado. Entonces el artículo se llama Los atajos, un atajo para, digamos, uno un poco eludir la parte que le toca. Entonces, esto no sirve, pero no resuelve todo. Voy a ir marcando algunas cuestiones para no excederme en el tiempo. Selección de talentos, esa es la tarea de la escuela. Liderazgo educativo, ser líder, un líder educativo, ¿es lo mismo que ser un conductor democrático de una institución educativa? Tengo capacidad de líder, me formo, ¿sí?, como líder. Es lo mismo, si sos un buen líder, mejor, pero me parece que conforma un conjunto de atributos más complejos. La autoridad pedagógica es más que el liderazgo. La autoridad pedagógica tiene que ver con los saberes, con el posicionamiento, con la formación. Luego, clima escolar, de moda el clima escolar. ¿Se puede hablar de clima escolar sin clima social? El trabajo docente, individual, colectivo, ¿cómo trabajo con otros? ¿Cuándo son esos espacios? Pasemos. Para ir rapidito, más rapidito. La siguiente, por favor. La próxima. Ahí va. Formación emocional o gestión de las emociones. Este es otro tema. Fíjense que les estoy tirando todos los temas del corpus pedagógico de nuestro tiempo. Gestión emocional, liderazgo, gestionar las emociones, pedagogías del afrontamiento la llaman. Es como entrenarse, coachear las emociones, entrenarse, reconocer emociones y entrenarse para ser más adaptable a los momentos. Uno dice, está muy bien reconocer las emociones. Ahora, ¿es lo mismo coachear emociones, tramitar emociones, formarse emocionalmente? Porque si no, parece que uno tuviera que forjar sujetos que puedan adaptarse de manera dócil, ¿sí?, a los imperativos. Te quedaste sin trabajo. Ay, bueno. Yo a veces digo, tenés que manejar la ira, uno le da ganas de... Yo digo, bueno, no, hay cuestiones que tienen que ver con la conducta humana que me parece que pensar que solamente haya que coachear me hace acordar mucho a las películas norteamericanas. ¿Vieron cuando alguien reacciona que dicen enseguida, esta persona es muy inestable? Y en los trabajos le ponen como baja calificación por inestable. Y a uno le parece más o menos normal, reaccionó normal a una situación. Entonces uno no sabe si es que viene de una cultura más encendida, más fogosa, o cómo
trabajamos integralmente la formación de las emociones sin que esto signifique un adiestramiento en la docilidad y en la autorrepresión para ser dócil y adaptable frente a los requerimientos del mercado. Esto es muy complejo, es muy complejo. Han empezado a salir una serie de artículos muy interesantes sobre el tema de cómo trabajar de manera más compleja las emociones. Yo me había alejado mucho del micrófono, me parece. Bueno, educación y trabajo, si son pasantías, qué formar para el trabajo, cómo incluir las tecnologías, ¿sí? Robótica, inteligencia, programación, son cuestiones importantísimas. Bueno, pensemos todo esto. Pasemos, por favor. Emprendedorismo, innovación, gerenciamiento, coaching, capital mental, capacidades. Bueno, frente a todas estas orientaciones pedagógicas de nuestro tiempo, ¿cómo nos posicionamos? ¿Cómo las problematizamos? ¿Qué sacamos lo bueno que nos sirve de esto y qué cuestionamos? ¿Podemos pasar, por favor? Yo voy a pasar hasta... Esta es la pregunta medular. ¿Cómo construir un posicionamiento ético, político, pedagógico, didáctico, que vos lo dijiste, Mónica, para una escuela inclusiva? O sea, esa que enseñe, ¿sí?, y que incluya en el aprendizaje. Pasemos, por favor, pasemos. El gran dilema es que nosotros, ¿con qué nos encontramos? Con un modelo, Flavia Terici y Delia Lerner lo han planteado 1000 veces, de organización institucional y pedagógica, ¿sí?, que va a contrapelo, ¿sí?, va a favor de la homogeneización de la enseñanza, es decir, el que te tiene que adaptar es el alumno. Y nosotros tenemos que ir hacia un modelo de reconocimiento de la diversidad, ¿sí?, y de poner a disposición estrategias pedagógico-didácticas diversas que permitan justamente enseñar, ¿sí?, y que se pueda aprender reconociendo que se enseña y que se aprende de diversas maneras. Fíjense, ahora que tengo acá los de matemática, vamos a poner un ejemplo matemático. Muchas veces cuando uno enseña matemática, por ejemplo, la notación numérica, uno de los errores más frecuentes, uno dice 1984. Digo esto porque mi marido, profesor de oratoria, dice que yo digo 84 y que está mal, es 84. Muy bien. Una cosa muy común es que escriban 1984. Se ocurre, este error se encuentra en los cuadernos de primero o segundo grado. Y entonces uno dice, ahí es donde los docentes debemos entender, comprendiendo las formas en que se produjo el proceso o los procesos de aprendizaje, cómo eso interpela la enseñanza y de qué manera trabajamos en la enseñanza. ¿Por qué hizo eso? Porque lo que hizo fue traspolar la lógica de la oralidad, que es la que conoce, que es aditiva, a un sistema de escritura que no es aditivo, ¿sí?, que es posicional, como el sistema decimal. ¿Vieron cómo? Me acuerdo. Muy bien, muy bien. Entonces, el sistema numérico es posicional. Ahora, ¿cómo hace el docente para, al ver que, ¿por qué se equivocó? Dice, se equivocó, si vos decís, no, mal. No, uno no hace eso, no tiene que hacer eso. Ahí está la enseñanza en la diversidad, que presta atención que esos errores tienen que ver con saberes previos, en este caso el saber sobre la oralidad, ¿sí?, que tiene una regla distinta. Esto lo vemos también, si hay de lengua, en la conjugación de los verbos, que uno automáticamente conjuga todo como si fueran verbos regulares. Entonces, esto nosotros lo tenemos que saber, esta tensión, para poder hacer la devolución. Y vos decís, ¿te parece? Obviamente los niños inmediatamente se perciben que algo está mal. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que en la numeración, los números más grandes, ¿sí?, y vos le decís, escribí 10.000, ¿sí?, el número más grande, ¿sí?, ocupa más lugar y el otro ocupa menos. Entonces, y le quedó un choclo así y no es tan grande. Entonces dice, ah, no, habitualmente uno cuando registra eso en el aula, que te dicen, me quedó muy grande, ¿no? Me quedó muy largo, dice el niño.
avivándose de que ahí hay algo que está mal, porque hay un número que vale más y después le quedó más chico al lado. Dice, no, esto está mal. Esa tarea de poder ver cómo procesan en el aprendizaje para que eso nos sirva para devolver con una interpelación, con una pregunta, con una forma de orientar el propio pensamiento. No es el está mal, no hacerlo otra vez, no. Eso es nuestra tarea, poner a disposición en ese diálogo entre las formas en que se aprende y que se enseña, ¿sí?, la posibilidad de ir construyendo saber, porque lo que pasó allí es que los saberes previos que tenía no le alcanzaron para resolver el problema. Necesitamos producir nuevo conocimiento. Y en ese proceso se tiene que comprometer el alumno, los alumnos, porque son partícipes de su proceso de aprendizaje, porque hacen algo con el conocimiento, como decíamos, y nosotros, que tenemos que ser la guía, el sostén, el apoyo para esa tarea. Es una tarea fascinante, compleja, riquísima. Por eso esas otras recetas no nos lo van a resolver, porque necesitamos una complejidad de elementos para resolverla. Pasemos varias juntas, que quiero ir sobre el final. Sí, por favor. Okay. Aquí yo les voy a dejar esto, que ustedes tienen el reconocimiento, pasen por favor, pasan, de cómo se planifica reconociendo la diversidad. ¿Sí? Yo les voy a dejar aquí esto, y pasemos. La mirada de las didácticas específicas desde una perspectiva de inclusión. Esto todo tomado todo de los enfoques de Delia Lerner. Pasemos, por favor. Las condiciones para la enseñanza que toman en cuenta la diversidad. ¿Cómo enseñamos de manera no homogénea? ¿Qué condiciones tenemos que tener en cuenta? ¿Sí? ¿Cómo hacemos? Esto que yo expliqué recién es el segundo punto. Compartir la responsabilidad del aprendizaje y hacer de la devolución un momento pedagógico de enseñanza. ¿Sí? Devolver. Es una tarea pedagógica. ¿Sí? Articular distintas formas de organizar la clase. Todo esto tiene que estar pensado, probado, diseñado. ¿Sí? Pasemos. Aquí las condiciones para la enseñanza que toman en cuenta la diversidad. Seguimos. Pasemos, por favor. Y al elaborar un proyecto de enseñanza, ¿cómo tomamos en cuenta la diversidad? ¿Sí? ¿Cómo hacemos para tender puentes entre lo que los chicos ya saben y lo que se pretende que aprendan? ¿Sí? Eso es lo que decíamos recién. Eso supone una adecuación, ¿sí?, una adaptación, una elaboración de una intervención que vea al otro. Es cuando Freire dice, tengo que ir cruzar a buscar al otro. Bueno, busco al otro, voy hacia el otro. Tengo que saber qué pasa con el otro para poder invitarlo a formar parte, restituirle el poder que tiene sobre su propio proceso de conocimiento. Habilitar al otro a que sea parte de ese proceso. Pasemos, por favor. Pasemos. Ahora sí, me quiero detener en el final sobre esto. Estas son las grandes cuestiones que fueron ganando terreno. Ideas apolíticas, deshistorizantes, el paradigma de la meritocracia, la selectividad, el talento como una especie de don natural. Tenés o fuiste. Y a mí me interesa particularmente lo que puse como título, que justamente lo estuvimos conversando ayer. La parte más crítica, si bien podemos sacar algunos elementos positivos de estas orientaciones, la parte más crítica tiene que ver con esto, que el sujeto, responsabilizar al sujeto de su propio éxito o fracaso. Si vos no gestionaste bien tu proyecto de vida, no es que no tenés trabajo porque hay menos trabajo y porque cerraron las fábricas y porque la apertura comercial hizo fundir un montón de pymes. No es por eso, no es por las políticas públicas. Es porque vos no encontraste el nicho para poder gestionar tu proyecto. Hay autores que dicen que este tipo de proyectos produce mucha gente depresiva, porque la angustia de nunca estar a la altura, de nunca dar con el piné, siempre hay que ir por más, siempre por más, hace que se produzca mucha tensión en el imperativo de ser exitoso, y el éxito siempre se mide por acumulación, generalmente por acumulación de títulos y materiales, por credenciales. Entonces,
Si vos no sos exitoso, lo vivís como una carga, es una angustia, es un peso tremendo. Por eso también la sociedad entra en un enorme proceso de medicalización. Hay mucha gente que toma antidepresivos o hace cursos de autoayuda, ¿sí? Encontrar caminos que alivien la tensión para la gran presión sobre el sujeto como responsable individual. Pero además es muy funcional a los procesos de despolitización, porque entonces, en vez de lo que los sujetos se concentren en transformar las condiciones de injusticia, repliegan la responsabilidad sobre sí mismo. La culpa es mía, no de que haya menos trabajo, no de que haya injusticia. Entonces, en vez de organizarse para transformar las condiciones de injusticia de la sociedad, es muy funcional a esas posiciones porque el responsable es el propio sujeto. No puede leer. Esto aparece también en algunas tendencias de algunos lineamientos religiosos. Hay que prestarle mucha atención a estas cuestiones. Quiero cerrar con lo último, lo que sigue, por favor, que es, creo, lo más importante de todo. Es el escenario donde estamos parados y creo que es el punto más profundo de la gran disputa por el proyecto de sociedad que queremos ser. ¿Quiénes queremos ser? ¿Qué tipo de país queremos ser? ¿Qué tipo de seres humanos queremos ser? ¿Qué tipo de construcción de vínculo y lazo social queremos hacer? ¿Quiénes somos? Una sociedad individualista, y esto es lo que apunta estos proyectos educativos y algunos de los voceros fundamentales en el campo mediático y en la vida cotidiana. Somos individualistas, que dicen que va a haber poco trabajo, que tengo que entrar a los codazos con otro, porque es así, va a haber poco y si no es para vos, pisá al otro. La organización colectiva, no, son todos unos mafiosos, no puedes participar en nada que te enlace, ¿sí?, en la organización del trabajo junto a otros. Los demás son una amenaza, los que te vienen a quitar algo. Esto alimenta discursos xenófobos, misóginos, racistas, expulsivos. ¿Qué tipo de sociedad queremos ser? ¿Quiénes queremos? ¿Qué tipo de seres humanos? ¿Individualistas? ¿El shopping es el altar de la vida? ¿El consumo es el lazo, lo que me motiva? La charla motivacional que te dice sos el número uno, puedes salir adelante. Yo no estoy en contra de las charlas motivacionales. Sí estoy en contra de creer que todo lo que uno construye, lo construye solo, sin los demás, y que todo depende de la motivación, de la concentración, del talento, de la gestión del esfuerzo, de haber sido bicho, de ser vivo. No. También depende de un proyecto colectivo que apunte a que todos tengan trabajo, a que todos puedan vivir mejor. Y es con otros. Solo no se salva nadie, o muy pocos. Entonces me parece que esta idea de poder pensar quiénes queremos ser, qué queremos enseñar en nuestras instituciones, qué tipo de valores queremos construir, qué tipo de seres humanos queremos ser. Esta disputa cultural por subjetividades individualistas, egoístas, hedonistas, narcisistas, materialistas, que ven a los demás como una porquería y a los pobres como el último despojo social, ese desprecio y esa naturalización del desprecio por el otro, pueden constituirse en valores ordenadores de la vida social. No me sorprende que Bolsonaro haya dicho que quiere entrar con un lanzallamas al Ministerio de Educación a eliminar el último vestigio que quede de Freire. Seguro que sí, porque Freire representa exactamente todo lo contrario de estos valores. Representa valores humanitarios, representa valores éticos de entrega, de confianza en el otro. Y si nosotros queremos vivir una sociedad con esas características, queremos vivir una sociedad en la que uno no quiere ni puede vivir bien si los demás no están bien con uno, me parece que la tarea del ámbito cultural y de la escuela, aún siendo muy asimétrica con estas lógicas que son las lógicas de mercado, es una batalla que sigue valiendo la pena dar, porque me parece que tenemos un enorme desafío por delante, que es construir y honrar eso que cantamos en el himno, una sociedad igualitaria, una sociedad mejor, una sociedad donde el amor no es un
cliché ni una cosa cursi, sino efectivamente un acto generoso de entrega al otro. Bueno, muchas gracias.